Bien amigos, proseguimos nuestro curso de arbitraje, mediación y todos los medios de tratamiento directo de los conflictos. Llevamos unos cuantos módulos y hoy yo quiero ceñirme estrictamente a la ley, porque hemos hecho todos los comentarios habidos y por haber, tanto para el arbitraje, para la mediación, para la conciliación y para las negociaciones directas. Pero es importante precisar los conceptos de conformidad con el texto de la ley misma, porque es lo que debemos conocer, la ley misma, sin necesidad de mucha teoría. Uno se sostiene en la abogacía aplicando la ley sin conocer mucha doctrina y mucha jurisprudencia, porque la ley es la guía que no falla. De manera que hoy me voy a dar la libertad de leerles los textos legales, porque quiero que esos se graben. Luego vamos a ampliar con más comentarios. En primer lugar, quiero recordarles que tenemos la ley 1879 del año 2002 de arbitraje y mediación. Esta ley se viene aplicando desde principios de este siglo y bueno, ya está por cumplir 20 años. Todavía no se ha generalizado su uso y luego en el módulo siguiente vamos a volver sobre las causas por las cuales en el Paraguay no se hace mucho uso de estos medios de negociación directa para resolver los conflictos tanto judiciales como no judiciales. Ya hemos comentado eso, tenemos un sustrato cultural, sociológico y psicológico que no nos impulsa mucho hacia las negociaciones directas de nuestras diferencias con el prójimo. Normalmente preferimos recurrir a la justicia ordinaria, como si la justicia ordinaria de nuestro país fuera también suficientemente eficiente, que no lo es, pero el paraguayo común, antes que negociar sus diferencias, prefiere siempre dejar en manos de la justicia. Pero de todos modos nos hemos propuesto también en los módulos anteriores procurar, tratar de educar a nuestro pueblo, tratar de sacarlo de esa situación y aplicar estos mecanismos. Bien, entonces hoy vamos a ceñirnos a lo que dice la ley en sí. En primer lugar, la ley 1879 del año 2002 establece el ámbito de aplicación del arbitraje y de la mediación, diciendo en su artículo primero: la presente ley se aplicará al arbitraje privado, nacional e internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados suscritos y ratificados por la República del Paraguay. Es decir, como se escucha aquí, el arbitraje que establece esta ley 1879 está dado para los conflictos privados. Y luego dice que ¿cuál es el objeto del arbitraje? En su artículo segundo: toda cuestión transigible y de contenido patrimonial. ¿Se dan cuenta que estos son mecanismos dados en el ámbito del comercio, en el ámbito de las empresas, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del dinero? Seguramente van a hacer más uso de la ley de arbitraje los comerciantes, los empresarios, los que trafican con mercaderías a nivel internacional, las grandes corporaciones, etc., ¿no? Y dice que es para toda cuestión transigible y de contenido patrimonial. Luego, aparentemente, de esta ley al menos
se excluye las cuestiones familiares, las cuestiones personales, en fin, los que no tienen contenido patrimonial. Luego tenemos las definiciones de los distintos aspectos del arbitraje. Por ejemplo, el acuerdo de arbitraje. Recuerdan que hablamos de un acuerdo previo, porque en el arbitraje uno no puede jugar cuando una de las partes no está de acuerdo, ¿no? Es decir, el arbitraje presupone un acuerdo previo. Vamos a llevar al arbitraje esta cuestión y vamos a hacer que se resuelva de ese modo. Ah, sí, pero bien, entonces vamos a convenir quién va a ser el árbitro y cuáles van a ser las condiciones. Bueno, ese se llama acuerdo de arbitraje. Y acá la ley define como el pacto por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, sea o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente. Son dos formas entonces, o dentro del convenio de arbitraje mismo, como una cláusula compromisoria, o un verdadero contrato independiente que sea independiente del arbitraje mismo, porque esto es solamente el acuerdo de arbitraje, donde se establecen las pautas que vamos a observar las partes a someter al arbitraje. Bien, veamos entonces lo que dice la ley, porque hoy estamos repasando la ley en sí. Reglas de interpretación aquí, cuando una disposición de la presente ley deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad entraña la de autorizar a un tercero, incluida una institución, a que adopte esa decisión, excepto en los casos previstos en el artículo X. Bien, vamos a cuestiones más importantes, porque estos son detalles. Pero aquí también tenemos que, a pesar de que las partes establecen una suerte de contrato que se llama acuerdo de arbitraje, establecen las pautas, establecen las condiciones, establecen quién va a ser el árbitro. No obstante, sobre el arbitraje tiene poder siempre el juez de la circunscripción judicial pertinente. Es decir, y cuando hablamos de juez en estas cuestiones de arbitraje y mediación, nos referimos siempre al juez en lo civil de primera instancia, que sea correspondiente al domicilio de las partes. Y acá siempre cualquier detalle o cuestión que no puedan las partes resolver amigablemente, dice la ley, tiene que recurrir al juez. Y dice la ley simplemente al juez, pero nosotros tenemos que saber ya que el juez de primera instancia, como dice aquí, cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del territorio nacional, conocerá del reconocimiento y de la ejecución del laudo el juez de primera instancia en lo civil y comercial de turno del domicilio del ejecutado o en su defecto de la ubicación de los bienes. Es decir, hay un juez siempre cerca del arbitraje. Hay un juez siempre que dirime las cuestiones no resueltas por el árbitro o por las partes. Y ese juez va a ser siempre el juez en lo civil del lugar. A ver. La forma del arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Es decir, recuerden que nosotros decíamos que la mediación, que la conciliación pueden ser orales meramente porque las partes se avienen, porque recuperan la amistad, recuperan la confianza, la fe del uno del otro, etc. Pero en el caso del arbitraje, la ley 1879 dice que
el acuerdo de arbitraje deberá ser necesariamente por escrito, firmado por las partes, intercambiando por cartas o telegramas. Un intercambio de escritos o cartas también puede constituir compromiso de arbitraje. Bien, vamos a terminar esta primera parte hablando del arbitraje. El número de árbitros debe ser siempre impar, dice la ley. En su artículo 12, el acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un juez. El juez al cual se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellos. En fin, hay un pimponeo permanente entre la comisión arbitral o el árbitro, las partes y el juez. Como ven, el número de árbitros aquí la ley determina, tiene que ser número impar, habitualmente es de 3 miembros, puede ser de 5 y de 7, depende que la cuestión sea muy importante o no. Cada parte nombrará un árbitro y los 2 árbitros designados nombrarán el tercero. Este es el caso típico de una junta arbitral de 3 miembros. ¿Cómo se nombran los miembros? Bueno, Juan nombra un árbitro de su parte, Pedro nombra el otro árbitro que le representa a él dentro de la comisión arbitral, y ambos árbitros nombrados por las partes se ponen de acuerdo para nombrar al tercero. Ellos de común acuerdo convocan a un tercero, amigo común de ellos, y entre los 3 forman entonces la comisión arbitral o la junta arbitral, como se pueda llamar. Esa es la primera fórmula de constituir un tribunal arbitral de 3 miembros. Pero recuerden que el arbitraje puede estar en manos de un árbitro único también. Depende de que las partes se pongan de acuerdo, encuentren a una persona de suficiente solvencia en la materia, que conozca la materia del diferendo y que sea una personalidad en la cual puedan confiar ambas partes o confían ambas partes para que pueda oficiar de árbitro. También tenemos que en la comisión arbitral es como un tribunal o como un juez que también puede dictar medidas cautelares. Recuerdan ustedes que cuando una cuestión se somete a un juez y va a tardar el proceso, el juez puede tomar medidas cautelares. Pues exactamente igual, los árbitros pueden disponer que una mercadería sea trasladada del aeropuerto a un depósito seguro, que sea aireada la casa donde se guarda, etcétera, porque tiene el deber de precautelar la cosa litigada. Entonces dice aquí que puede la comisión arbitral dictar medidas cautelares antes de la sentencia. Bien, entonces vamos concluyendo con el arbitraje según la ley. Recuerden simplemente que la ley que rige el arbitraje es la 1879 y fue dictada en el año 2002. Bien, a otro tema.